No fuiste traicionado, Pedro, dijo ella con una calma obscena, simplemente fuiste reemplazado. No levantó la voz, no tembló, no pidió perdón. Pronunció mi nombre como quien archiva un documento viejo. En ese instante sentí como algo se desprendía dentro de mí, no con ruido, sino con ese crujido seco de las cosas que se rompen por dentro sin que nadie lo note. Quise preguntar qué significaba eso. Quise reír por puro instinto de supervivencia. Quise decir que estaba equivocada. No hice nada. Me quedé ahí, escuchando como mi vida era cerrada con una frase elegante y final. Siguió hablando, y cada palabra confirmaba que aquella conversación no era un inicio, sino una notificación tardía. No estaba explicándome, estaba informándome. Habló de soledad, de años sintiéndose invisible, de intentos que, según ella, yo nunca vi. Todo dicho con una serenidad tan pulida que daba miedo. No había rabia en su tono, había certeza. Y cuando alguien habla con certeza absoluta, ya no está dialogando, está dictando sentencia. Mientras enumeraba mis ausencias, yo repasaba mentalmente cada madrugada en la que regresé agotado, cada preocupación que me guardé para no cargarla, cada sacrificio silencioso que confundí con amor. Yo creía que amar también era sostener sin hacer ruido. Pero para ella, mi silencio se convirtió en prueba. Todo lo que no grité fue reinterpretado como indiferencia. Todo lo que hice sin anuncio se volvió inexistente. Comprendí entonces que no tenía defensa, porque el delito del que me acusaba no tenía hechos concretos, solo sensaciones cuidadosamente cultivadas. Cuando mencionó a mi primo, no lo hizo como confesión, sino como contexto. Él estuvo cuando más lo necesitaba, dijo, como si hablara de un refugio necesario. Sentí náuseas, pero aún así intenté mantenerme firme. Pregunté desde cuándo. Desvió la mirada apenas un segundo, no por vergüenza, sino por cálculo. Eso no es lo importante. Claro que no lo era. Lo importante nunca es el acto, es el relato. Y el relato ya estaba escrito, ensayado y repetido hasta sonar inevitable. Lo que me destruyó no fue imaginar a los dos juntos. Fue entender que yo llegaba tarde a mi propia historia. Todos ya sabían. Su familia, sus amigos, incluso personas de la mía. Yo era el último en recibir el guión. Y el único que aún creía que podía improvisar. Mientras yo buscaba errores, ella ya había decidido el final. Ese mismo día mi hija entró a la sala y se sentó sin mirarme. Ese gesto mínimo me atravesó el pecho. Ella siempre corría hacia mí. Siempre. La llamé por el apodo que inventé cuando apenas hablaba. Respondió con un hola neutro, educado, distante. Ahí supe que algo irreversible había ocurrido antes de esa conversación. Algo había sido sembrado en ella palabra por palabra, noche tras noche, mientras yo creía que solo atravesábamos una etapa difícil. En los días siguientes intenté acercarme a mi hija sin presionarla. Le pregunté si estaba bien, si quería salir conmigo, si quería hablar. Contestaba poco, con frases cortas, como si temiera decir algo incorrecto. Y de alguna manera lo temía. Cualquier muestra de afecto hacia mí sería una traición al relato que le habían enseñado. Empecé a escuchar en su boca expresiones que no pertenecen a una niña. Tú no estabas presente. Mamá sufría mucho. Era como oír a un adulto usando un cuerpo pequeño. Me sentí un intruso en mi propia casa. Cada objeto parecía acusarme. Las fotos antiguas colgadas en la pared se volvieron pruebas de un crimen mal contado. Revivía momentos felices buscando el instante exacto en que se habían podrido. No lo vi. O lo vi y elegí creer que el amor era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al descuido. Esa duda empezó a devorarme, porque la manipulación más eficaz siempre usa fragmentos de verdad. Ella comenzó a salir con frecuencia, siempre avisando, siempre correcta, siempre responsable. Se esforzaba por parecer equilibrada, madura, casi admirable. Yo, en cambio, empecé a desmoronarme. Lloraba a solas, perdía el apetito, olvidaba palabras simples. Y cuanto más visible era mi dolor, más confirmaba la imagen que ella estaba construyendo, la de un hombre emocionalmente torpe, confuso, incapaz. Sin darme cuenta, estaba cayendo exactamente en la trampa que me había tendido. Mi primo empezó a aparecer con una naturalidad insultante. Primero para ayudar. Luego para buscar a mi hija.
Siempre amable, siempre cuidadoso, siempre mirándome con una falsa compasión que me revolvía el estómago. No necesitaba provocarme. Su victoria era silenciosa, legitimada por el discurso de ella. Ocupaba espacios que antes eran míos sin pedir permiso. Y nadie lo cuestionaba. Porque, según la versión oficial, yo había abandonado esos espacios mucho antes. Por las noches, acostado en una cama que ya no era nuestra, repasaba cada conversación de los últimos años. Frases pequeñas que ignoré, cambios sutiles que atribuí al cansancio. Todo encajaba ahora con una claridad cruel, como un rompecabezas armado después de perder la partida. Entendí que ella había ensayado mi sustitución emocional mucho antes de la física. La infidelidad solo fue la formalización de algo que ya estaba decidido. Aún creía, con una ingenuidad que hoy me avergüenza, que podía reparar algo. Que si explicaba mejor, si me mostraba más ahora, si decía todo lo que nunca dije, mi hija volvería a verme. Esa esperanza era lo último que me mantenía en pie, al mismo tiempo, lo más cruel, porque cada intento parecía confirmar lo que decían de mí, demasiado tarde, demasiado poco, insuficiente. Fue entonces cuando comprendí que no estaba enfrentando una simple traición. Estaba sobreviviendo a una ejecución emocional lenta y meticulosamente planificada. Y lo más perverso no fue perder a la mujer que amé ni descubrir la miseria de mi primo. Fue entender que el amor de mi hija, el único territorio que creía inviolable, había sido convertido en el arma más eficaz contra mí. El día en que entendí que ya no tenía derecho a explicar mi versión fue el día en que intenté hablar y nadie estaba escuchando. No porque no hubiera oídos, sino porque la historia ya estaba completa sin mí. Yo hablaba e incluso asentían, pero era como si mis palabras llegaran tarde a una sala vacía. Todo lo que decía sonaba a justificación, todo lo que sentía era leído como culpa. Me convertí en un hombre que se defiende antes de ser atacado, y eso, descubrí después, es exactamente lo que esperan que hagas cuando quieren confirmar que eres culpable. Empecé a notar los pequeños cambios en la forma en que me miraban. No solo mi hija. Todos. Su madre me observaba como si yo fuera un proyecto fallido que ella había intentado salvar durante años. Sus amigos me hablaban con un cuidado artificial, midiendo cada frase, como si temieran que yo pudiera romperme en cualquier momento. Incluso mi propia familia comenzó a preguntarme cosas que no eran preguntas, sino acusaciones envueltas en curiosidad. ¿De verdad estabas tan distante? ¿No te diste cuenta de que ella sufría? Yo respondía, pero cada respuesta parecía errónea. Si admitía fallas, confirmaba la versión. Si me defendía, demostraba frialdad. Mi hija empezó a establecer límites conmigo sin saber que lo hacía. Horarios, respuestas automáticas, preferencias que antes no existían. Voy a cenar con mamá. El sábado ya tengo planes. Y esos planes siempre incluían a él. Mi primo. El hombre que ahora ocupaba el lugar que yo ni siquiera sabía que estaba en disputa. Yo lo veía actuar con una paciencia ensayada, con una ternura estratégica que me resultaba insoportable. No porque fuera falsa en apariencia, sino porque era funcional. Cada gesto suyo reforzaba la idea de que él era lo que yo no fui. Y esa comparación, silenciosa y constante, me trituraba por dentro. Intenté hablar con mi hija una noche, cuando la casa estaba en silencio y no había testigos. Le pregunté si estaba enojada conmigo. Ella negó con la cabeza, pero no me miró. Le pregunté si me quería. Dudó apenas un segundo. Un segundo demasiado largo. Sí, dijo, pero ya no era una respuesta instintiva, era una respuesta aprendida. Yo sentí un vacío tan profundo que me faltó el aire. Porque el amor de un hijo no debería pensarse. Debería brotar. Y si se piensa, es porque alguien enseñó a dudar. Empecé a cuestionar mi memoria, a revisar escenas pasadas buscando pruebas de que yo realmente había sido ese hombre ausente del que todos hablaban. Recordaba cumpleaños, viajes, noches leyendo cuentos, tardes en el parque. Pero esas escenas parecían perder valor frente a la repetición constante de la nueva versión. Porque la memoria individual es frágil cuando se enfrenta a una narrativa colectiva. Y yo estaba solo, absolutamente solo. Ella seguía impecable. Nunca levantaba la voz. Nunca insultaba. Nunca me atacaba directamente. Solo hablaba de procesos,
de sanar, de hacer lo mejor para la niña. Usaba palabras grandes para justificar actos pequeños pero letales. Y cuando alguien la escuchaba, asentía. Porque nadie cuestiona a una mujer que dice que solo quiere ser feliz. Nadie se pregunta a quién tuvo que destruir para llegar a esa felicidad. Yo empecé a sentir vergüenza de mi propio dolor. Me escondía para llorar. Me disculpaba por estar triste. Me sentía culpable por no estar bien. Era como si mi sufrimiento fuera una molestia, una prueba más de que yo no sabía manejar emociones. Y cuanto más intentaba recomponerme, más solo me sentía. Porque no había espacio para mi duelo. El duelo estaba reservado para ella. Para la historia de la mujer que se atrevió a salir. Mi primo empezó a ser presentado como parte estable de la vida de mi hija. No de golpe. Gradualmente. Primero como ayuda. Luego como compañía. Después como referencia. Yo observaba cómo ella buscaba su aprobación, cómo reía de sus chistes, cómo lo miraba con una confianza que antes era mía. Y no podía decir nada. Porque cualquier incomodidad mía era interpretada como celos, inmadurez, incapacidad de soltar. Yo era el hombre que no aceptaba el final, no el padre que estaba siendo desplazado. Una noche, escuché a mi hija decirle a él algo que me dejó paralizado. Tú sí sabes escuchar. No fue una acusación directa, fue una comparación inocente. Pero en esa frase se condensaba todo el trabajo que habían hecho. Años de frases suaves, de insinuaciones, de silencios dirigidos. Yo me encerré en el baño y me senté en el suelo como un niño perdido. Porque entendí que no había competencia posible. Yo no estaba compitiendo con un hombre. Estaba compitiendo con una historia escrita para que yo perdiera. Empecé a preguntarme quién era yo sin ese lugar. Sin esposa. Sin familia. Sin la versión de mí mismo que había construido durante años. Me miraba al espejo y no reconocía al hombre que veía. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque había sido despojado de sentido. Me sentía inútil, desplazado, sobrante. Como si mi presencia fuera un recordatorio incómodo de algo que todos querían dejar atrás. Pensé en irme, en desaparecer, en facilitarles la vida. Hubo noches en las que creí que mi ausencia total sería menos dolorosa que mi presencia constante y silenciosa. Pero algo me retenía. Algo primitivo. No era orgullo. Era la certeza de que si me iba, la historia se cerraría definitivamente sin resistencia. Y yo no estaba listo para convertirme en el villano que abandona. No después de haber sido construido como tal sin derecho a réplica. Entendí entonces que mi lucha ya no era por mi matrimonio, ni siquiera por la imagen que habían creado de mí. Mi lucha era por no desaparecer emocionalmente, por no aceptar una versión de mí mismo que no reconocía, por no permitir que el amor de mi hija se transformara en una distancia definitiva basada en mentiras suaves. Y mientras esa comprensión se asentaba en mi pecho como una piedra pesada, supe algo con una claridad aterradora. La parte más dura de esta historia aún no había comenzado. Porque ahora que yo empezaba a ver el juego, ellos empezarían a jugar más sucio. Empecé a notar el cambio justo cuando dejé de pedir permiso para existir. No fue un acto de valentía, fue agotamiento. Cansancio de explicarme, de justificar cada gesto, de caminar con cuidado para no confirmar una culpa que nunca fue mía. Algo dentro de mí se endureció, no como una armadura heroica, sino como una cicatriz que deja de sangrar y empieza a doler distinto. Y ese cambio, mínimo pero real, fue suficiente para que ellos reaccionaran. Ella fue la primera en percibirlo. No porque yo dijera algo diferente, sino porque dejé de decir ciertas cosas. Dejé de disculparme por estar triste. Dejé de rogar conversaciones que terminaban en monólogos ajenos. Y cuando una persona manipuladora pierde la necesidad que el otro tenía de aprobación, siente pánico. Lo vi en sus ojos, en la manera en que empezó a vigilar mis silencios. Ya no eran útiles. Eran sospechosos. Comenzaron entonces los pequeños castigos. No explícitos, no evidentes. Siempre disfrazados de preocupación por la niña. Horarios cambiados sin aviso. Planes reorganizados donde yo quedaba afuera por practicidad. Conversaciones importantes que ya habían ocurrido cuando yo me enteraba. Cada exclusión era presentada como algo razonable. Y cada vez que yo preguntaba, la respuesta era la misma. No exageres.
Esa frase se convirtió en un nuevo cuchillo. Porque negar la exageración es negar la legitimidad del dolor. Mi hija empezó a contarme cosas solo a medias. Historias incompletas. Detalles cortados. Yo sentía que había siempre un segundo relato al que no tenía acceso. Y lo peor no era no saber, era saber que ella sabía que yo no sabía. Esa distancia nueva, sutil, me dejaba en un estado de alerta constante. Yo medía palabras, gestos, miradas. Me convertí en un invitado permanente en la vida de mi propia hija. El primo comenzó a ganar terreno de una forma casi profesional. No imponía reglas, no corregía abiertamente. Solo reforzaba. Haz lo que tú quieras. Tu mamá decide. Yo confío en ti. Ese tipo de libertad aparente que encanta a una niña y destruye cualquier figura de autoridad alternativa. Yo, en cambio, seguía siendo el padre que pregunta, que se preocupa, que intenta poner límites. Y en ese contraste cuidadosamente construido, yo siempre perdía. Una tarde escuché a mi hija decir algo que me heló la sangre. Estaba hablando por teléfono y dijo, «Con papá hay que tener cuidado, se pone sensible». Sensible. Esa palabra fue la traducción perfecta de todo lo que habían hecho conmigo. Mi dolor había sido redefinido como fragilidad incómoda. Algo que debía evitarse. Algo que no merecía espacio. Yo no era un hombre herido, era un problema emocional. Intenté hablar con ella sobre eso. No para reprochar, sino para entender. Le pregunté si sentía que no podía hablar conmigo. Ella me miró con una mezcla de pena y paciencia que jamás debería existir en una hija hacia su padre. A veces te tomas las cosas muy a pecho, dijo. Esa frase no era suya. Lo supe con una certeza absoluta. Y supe también que ya no bastaba con amar. Yo estaba siendo reeducado en el rol del hombre inestable. Ella, mi esposa, se encargaba de parecer siempre impecable. Si yo levantaba la voz, aunque fuera por desesperación, ella suspiraba y decía, «¿Ves?». Si yo guardaba silencio, comentaba después que yo era incapaz de dialogar. No había salida correcta. Cada reacción mía confirmaba el guión. Y el primo, siempre presente, funcionaba como testigo neutral, validando con gestos mínimos, con silencios oportunos. Yo estaba rodeado de personas que no gritaban, pero empujaban. Empecé a registrar todo. No por obsesión, sino por supervivencia. Anotaba fechas, frases, cambios de conducta. No para usar contra ellos, sino para no perderme a mí. Porque la manipulación más peligrosa no te convence de que el otro tiene razón, te convence de que tú no sabes lo que viste. Y yo estaba decidido a no dejar que eso me ocurriera del todo. Las noches se volvieron largas. El insomnio me visitaba como un interrogador silencioso. Revivía conversaciones buscando errores que no cometí. Imaginaba escenarios donde decía lo correcto, donde actuaba distinto. Pero siempre terminaban igual. Porque el resultado ya estaba decidido antes de que yo hablara. Y esa comprensión me llenó de una rabia sorda, nueva, peligrosa. No la rabia explosiva que destruye muebles, sino la que se asienta y observa. Por primera vez pensé que tal vez ser el hombre correcto no era suficiente. Que tal vez la corrección había sido mi condena. Que mientras yo intentaba ser justo, otros estaban siendo eficaces. Esa idea me dio miedo, porque implicaba un cambio profundo en mí. Implicaba dejar de buscar aprobación. Implicaba recuperar mi voz aun cuando esa voz no fuera bienvenida. Una noche, mientras mi hija dormía, me quedé mirándola desde la puerta. La vi tan pequeña, tan ajena a la guerra silenciosa en la que estaba atrapada, y sentí una mezcla insoportable de amor y furia. No contra ella, nunca contra ella. Contra el hecho de que su inocencia estuviera siendo utilizada como argumento, como escudo, como arma. Juré en silencio que no desaparecería. Que no les haría el favor de convertirme en la sombra que necesitaban para cerrar la historia sin fisuras. Y mientras esa decisión tomaba forma dentro de mí, algo más también despertaba. Una lucidez incómoda. Empecé a ver patrones, repeticiones, estrategias. Empecé a entender que esto no era solo una traición emocional, sino una reconfiguración completa de la realidad. Y cuando uno empieza a ver con claridad, deja de ser predecible. Eso, supe entonces, era lo que más podía incomodarles.
La primera vez que me acusaron de algo que no había hecho, entendí que el terreno había cambiado. No fue una acusación directa, fue una insinuación lanzada al aire, de esas que no buscan respuesta sino efecto. Pedro anda muy alterado últimamente, dijo ella delante de otros, con ese tono preocupado que parece compasión. Yo sentí como varias miradas se clavaban en mí, no para escucharme, sino para evaluarme. En ese instante supe que ya no bastaba con no ser culpable. Ahora tenía que parecerlo menos que la versión que estaban contando. Empezaron a tratarme como a alguien inestable. No con palabras duras, sino con cuidados excesivos. ¿Estás bien? ¿No prefieres descansar? Tal vez deberías hablar con alguien. Cada frase venía envuelta en amabilidad, pero el mensaje era claro, algo en mí estaba fallando. Y lo más perverso era que yo, agotado, comenzaba a dudar. Porque cuando suficientes personas te miran como si estuvieras a punto de romperte, empiezas a sentir grietas que antes no existían. Mi hija absorbía todo como una esponja silenciosa. Yo la veía observar, escuchar, registrar. Empezó a preguntarme menos y a observarme más, como si buscara señales de ese hombre del que le hablaban. Cada gesto mío se convertía en una prueba potencial. Si estaba serio, era frialdad. Si estaba triste, era inestabilidad. Si sonreía demasiado, era fingimiento. Yo caminaba sobre un suelo que se movía a cada paso. El primo comenzó a ocupar también el espacio simbólico. No solo estaba presente físicamente, estaba presente en las decisiones. Él opina que, él cree que sería mejor. Yo escuchaba mi vida discutida en tercera persona, como si yo fuera un tema delicado que debía manejarse con cuidado. Y cuando intentaba intervenir, alguien siempre decía, tranquilo, no es nada personal. Nada personal. Era mi hija. Era mi lugar. Era mi identidad. Pero para ellos, ya era un asunto administrativo. Intenté poner un límite una vez. Solo una. Dije que no me sentía cómodo con ciertas dinámicas, que necesitaba ser parte de las decisiones, que era el padre. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y decepción cuidadosamente ensayada. ¿Ves? Dijo después, girándose hacia los demás. Esto es lo que digo. Todo lo toma como un ataque. En segundos, mi límite se transformó en evidencia de mi defecto. Aprendí ahí que defenderse era peligroso. Esa noche, mi hija no quiso despedirse de mí antes de dormir. Dijo que estaba cansada. Yo la observé cerrar la puerta con una suavidad que dolía más que un portazo. Me senté en la cama y sentí algo parecido al pánico. No un miedo ruidoso, sino uno silencioso, profundo, de esos que te hacen cuestionar tu propia existencia. Empecé a preguntarme cuánto tiempo más podría resistir sin perderla del todo. Ellos seguían avanzando. No rápido, no torpemente. Avanzaban como avanza una enfermedad que no da síntomas hasta que ya es tarde. Cambios pequeños, decisiones lógicas, siempre en nombre del bienestar. Y yo, atrapado en esa red, empecé a comprender que no estaban reaccionando a mis actos presentes. Estaban castigándome por no cumplir el rol que necesitaban que yo cumpliera, el del culpable dócil, el del padre que acepta, el del hombre que se retira sin hacer ruido. Hubo un momento especialmente revelador. Escuché a alguien decir que yo necesitaba tiempo para aceptar la nueva realidad. Aceptar, como si la realidad fuera un objeto fijo, inamovible, y no una construcción hecha a base de repeticiones. Entendí entonces que no buscaban que yo entendiera, buscaban que yo cediera, que me resignara, que desapareciera emocionalmente para facilitar la coherencia del relato. Empecé a sentir una rabia distinta. Ya no desordenada, ya no desesperada. Era una rabia lúcida, fría, observadora. Empecé a notar cómo cada frase estaba diseñada, cómo cada gesto tenía una intención. Vi el patrón completo. Ella no quería destruirme abiertamente. Quería vaciarme, convertirme en una presencia irrelevante, en un ruido de fondo que nadie tomara en serio. Porque un hombre irrelevante no estorba. Me prometí algo esa noche, sentado en la oscuridad de la sala, con la casa en silencio y mi hija durmiendo al otro lado de una puerta que sentía cada vez más lejana. Me prometí que no me iría, que no cedería ese espacio.
que no permitiría que me borraran sin resistencia. No sabía aún cómo, ni a qué costo. Solo sabía que seguir siendo correcto, callado y comprensivo estaba acelerando mi desaparición. Y mientras esa promesa se instalaba en mí como una semilla peligrosa, supe que el conflicto estaba a punto de escalar. Porque cuando alguien al que intentaron apagar empieza a entender el mecanismo, deja de ser una víctima cómoda. Y yo, por primera vez desde que todo empezó, ya no estaba dispuesto a colaborar con mi propia condena. Empezó el día en que dejé de reaccionar como esperaban. No levanté la voz. No discutí. No pedí explicaciones. Y eso, paradójicamente, fue lo que más los descolocó. Porque habían aprendido a leerme en la culpa, en la defensa torpe, en el intento desesperado por ser entendido. Cuando dejé de ofrecer eso, el juego perdió ritmo. Yo seguía ahí, presente, pero ya no predecible. Y en los sistemas de manipulación, la imprevisibilidad es una amenaza. Ella fue la primera en tensarse. Lo noté en los detalles pequeños. En cómo empezó a repetir preguntas que antes no hacía. ¿Estás bien? ¿Por qué estás tan callado? No lo decía por preocupación. Lo decía porque necesitaba medir si yo seguía bajo control. Mi silencio dejó de ser útil. Ya no confirmaba su relato. Empezó a mirarme como se mira algo que no se entiende del todo, algo que puede salirse del guión. Yo comencé a observar con más atención. No solo lo que decían, sino cuando lo decían y delante de quién. Noté que ciertas frases solo aparecían cuando había público, que ciertos gestos solo existían cuando alguien más podía verlos. La compasión era una puesta en escena. La calma, una estrategia. En privado, ella era seca, distante, calculadora. En público, era la mujer fuerte que había sufrido en silencio durante años. Dos versiones perfectamente sincronizadas. Mi hija estaba en medio de todo eso, y era lo que más me aterraba. Empecé a notar que ella también empezaba a actuar distinto según quien estuviera presente. Conmigo era contenida. Con ellos era expansiva. No porque no me quisiera, sino porque había aprendido que conmigo debía medir, proteger, administrar emociones. Yo me había convertido en el territorio delicado, el lugar donde había que caminar con cuidado. Y eso me destrozaba por dentro. Una tarde decidí hacer algo mínimo, casi insignificante. Le propuse a mi hija salir a caminar, solo los dos. No para hablar del conflicto, no para aclarar nada. Solo caminar. Ella dudó. Ese segundo de duda fue un golpe seco en el pecho. Antes, conmigo no dudaba. Miró el teléfono, dijo que tenía que avisar. Avisar. Como si yo fuera una actividad que requería autorización. Finalmente aceptó. Caminamos en silencio durante varios minutos. Yo no quise llenar el espacio. Ella tampoco. En ese silencio, entendí cuánto nos habían robado. No solo tiempo, sino naturalidad. Cuando finalmente habló, lo hizo con cuidado. Me contó cosas pequeñas de la escuela, de una amiga, de una materia que le gustaba. Yo escuché con una atención casi dolorosa, aferrándome a cada palabra como si fuera un hilo frágil que aún nos conectaba. En un momento, sin mirarme, dijo: «Mamá dice que estás pasando por un momento difícil». No fue una acusación. Fue una información. Yo sentí una mezcla de tristeza y rabia contenida. No porque fuera falso que yo estaba mal, sino porque ya habían decidido qué explicación darle a mi dolor. Yo no estaba herido. Yo estaba pasando por un momento. Algo temporal, algo que no debía tomarse demasiado en serio. Le pregunté qué pensaba ella. No qué le habían dicho. ¿Qué pensaba ella? Se quedó callada. Caminó unos pasos más. Y luego dijo algo que me partió en dos. «No quiero que se enojen». Ahí entendí todo. No se trataba de elegir entre ellos y yo. Se trataba de sobrevivir emocionalmente en un campo minado. Mi hija no estaba tomando partido. Estaba evitando castigos invisibles. Y yo, sin querer, era uno de esos riesgos. Esa noche casi no dormí. No por ansiedad, sino por claridad. Entendí que el verdadero poder que tenían sobre mí no era la narrativa, ni siquiera la manipulación directa. Era el miedo que yo tenía de perderla. Y ese miedo me había vuelto manejable. Predecible. Silencioso. Habían aprendido exactamente hasta dónde podían empujarme sin que yo explotara.
Y yo había colaborado. Al día siguiente, algo cambió en mí de forma definitiva. No fue una decisión grandilocuente. Fue una aceptación incómoda. Acepté que, hiciera lo que hiciera, ya no sería visto como el padre ideal. Acepté que mi imagen ya estaba dañada. Acepté que intentar gustarles otra vez era inútil. Y en esa aceptación, paradójicamente, encontré una libertad peligrosa. Empecé a decir cosas simples, claras, sin justificarme. No estoy de acuerdo. Eso no me parece bien. Quiero estar presente en esta decisión. No gritaba, no acusaba, no explicaba de más. Y cada vez que lo hacía, veía como algo se tensaba en el ambiente. Porque yo estaba rompiendo la dinámica. Ya no reaccionaba como el hombre culpable, sino como alguien que reconoce su lugar, incluso cuando ese lugar está siendo cuestionado. Ella empezó a mostrarse más impaciente, a perder la suavidad en privado, a lanzar comentarios más directos. Siempre fuiste así. Ahora quieres cambiar. Esto confunde a la niña. Usaba a mi hija como argumento, como freno, como límite moral. Y yo sentía la tentación de retroceder, de callarme otra vez. Pero algo en mí ya no volvía atrás, porque entendí que el silencio ya me había costado demasiado. El primo, por su parte, empezó a retirarse estratégicamente, a no opinar tanto cuando yo estaba presente, a observar. Él no era el cerebro, nunca lo fue, pero sabía reconocer cuando el terreno dejaba de ser seguro. Su seguridad dependía de mi pasividad, y mi pasividad estaba muriendo. Mi hija comenzó a mirarme distinto. No mejor, distinto, con curiosidad, con cautela, como si yo estuviera saliendo de un molde en el que me habían puesto. Y aunque esa transición no era cómoda, era real. Yo no estaba recuperando su confianza de golpe. Estaba, al menos, recuperando coherencia conmigo mismo. Y eso, entendí, era el primer paso para no desaparecer. El ambiente se volvió más tenso, más cargado, menos teatral y más peligroso. Porque cuando la manipulación deja de ser sutil, se vuelve agresiva. Yo sabía que algo iba a pasar, que no iban a aceptar perder el control sin intentar algo más fuerte. Y mientras esa certeza se asentaba en mi pecho, comprendí que la siguiente fase no sería silenciosa. Ya no se trataría de insinuaciones ni de cuidados excesivos. Se trataría de confrontación, de empujarme a cometer un error visible, de provocarme lo suficiente como para que yo confirmara, ante todos, la versión que necesitaban. Y por primera vez, en lugar de miedo, sentí una determinación fría, porque ahora veía el juego completo. Y ver el juego cambia las reglas. El golpe no llegó de frente. Llegó disfrazado de preocupación colectiva, de esas reuniones improvisadas que supuestamente buscan lo mejor para todos, pero que en realidad funcionan como tribunales silenciosos. Me avisaron con pocas horas de anticipación. Tenemos que hablar, dijo ella. No quiero. Tenemos. Esa palabra siempre significa que ya hay un acuerdo previo al que uno es invitado solo para asentir. Cuando llegué, ya estaban sentados. Ella, el primo, su madre y una amiga cercana. Mi hija no estaba. Eso fue lo primero que noté. No porque la buscara con la mirada, sino porque entendí el mensaje. Esta conversación no era para escucharme, era para decidir sobre mí. Me senté sin decir nada. El silencio inicial fue calculado. Querían que yo hablara primero. No lo hice. Ella empezó. Dijo que estaban preocupados por mí, que me veían cambiado, que notaban tensión. Usó palabras suaves, redondas, imposibles de refutar sin parecer paranoico. No es una acusación, aclaró. Esa frase siempre precede a una. Dijo que la situación me estaba superando emocionalmente y que eso podía afectar a la niña. Ahí estaba. El argumento final. El ancla moral. Yo escuché todo sin interrumpir. Sentía el cuerpo tenso, pero la mente clara. Cada frase confirmaba lo que ya sabía. Estaban preparando el terreno para invalidarme como figura estable. No como padre explícitamente, todavía no. Como hombre confiable. Como presencia segura. Porque cuando se cuestiona la estabilidad emocional de alguien, todo lo que dice después pierde peso. Cuando finalmente me dieron la palabra, sentí todas las miradas encima, esperando una reacción específica.
Esperaban que me defendiera con torpeza, que me alterara, que negara, que explicara demasiado. No hice nada de eso. Dije, con voz firme, que estaba pasando por un duelo legítimo, que no había nada patológico en estar dolido, que no aceptaba que se usara mi dolor como argumento para excluirme. Nada más. El silencio que siguió fue incómodo. No para mí, para ellos, porque no había gritos, no había quiebre, no había escena. La amiga fue la primera en intervenir. Dijo que quizás yo no me daba cuenta de cómo mis actitudes podían percibirse. A veces uno cree que está bien, pero no lo está. Esa condescendencia disfrazada de sabiduría me dio ganas de reír. No lo hice. Ella suspiró, como si cargara con una cruz invisible. Dijo que nadie dudaba de mi amor por mi hija, pero que el amor no siempre es suficiente, que la estabilidad era clave, que los niños sienten, que perciben, que necesitaban protegerla. ¿Protegerla de qué? Pensé. De verme humano, de verme herido, de verme consciente. Fue entonces cuando entendí que habían cruzado una línea. No querían diálogo, querían permiso. Permiso para redefinir mi rol sin mi consentimiento. Y ese permiso no pensaba darlo. Dije algo que no esperaban. Dije que cualquier decisión que involucrara a mi hija debía ser hablada conmigo directamente, no en mesas donde yo era minoría. Dije que no aceptaba diagnósticos emocionales sin fundamento. Dije que estaba dispuesto a buscar ayuda si fuera necesario, pero no como condición para seguir siendo padre. Lo dije sin elevar el tono, sin desafío, con una claridad que cortó el aire. El primo evitó mirarme. Sabía que ese no era su terreno. Él funcionaba mejor en zonas grises, no en confrontaciones claras. Ella, en cambio, me miró fijo por primera vez en mucho tiempo. Y vi algo distinto. No rabia, no desprecio. Vi frustración. Porque el plan no estaba saliendo como esperaban. La reunión terminó sin conclusión explícita. Eso, entendí, era una derrota parcial para ellos. Porque necesitaban cerrar algo. Salí de ahí con las piernas temblando, pero con una certeza nueva, ya no podían avanzar sin resistencia abierta. Y eso los obligaría a cambiar de estrategia. Esa noche, mi hija me llamó desde su habitación. Algo que no hacía desde hacía días. Me preguntó si estaba enojado. Le dije que no. Me preguntó si estaba triste. Le dije la verdad. Sí, un poco. No intenté protegerla de eso. No exageré. No minimicé. Solo fui honesto. Ella se quedó callada. Luego dijo, «Mamá dice que estás confundido». Yo respiré hondo y respondí, «Estoy triste, no confundido». Esa diferencia era importante. Y ella la escuchó. No hubo reconciliación. No hubo abrazo largo. Pero hubo algo nuevo, una grieta mínima en la narrativa única. Una fisura por donde podía entrar otra versión. No la mía contra la de ellos. La mía junto a la de ella. Y eso era suficiente por ahora. Al día siguiente empezaron las consecuencias. Comentarios más directos. Mensajes pasivo-agresivos. Cambios repentinos en horarios. Intentos de provocarme. Yo los veía venir. Ya no me sorprendían. Y cada intento fallido aumentaba su irritación. Porque el hombre que querían quebrar no estaba reaccionando como antes. Empecé a sentir el peso real de la decisión que había tomado. No volver atrás significaba caminar por terreno hostil. Significaba ser observado, provocado, evaluado. Pero también significaba algo que había perdido, dignidad. No la que se muestra. La que se sostiene incluso cuando nadie aplaude. Hubo momentos de duda. No voy a mentir. Hubo noches en las que quise rendirme, en las que pensé que quizás todo sería más fácil si aceptaba el papel que me ofrecían, el padre distante, el hombre inestable, el pasado incómodo. Pero cada vez que esa idea aparecía, pensaba en mi hija aprendiendo que el amor verdadero es algo que se negocia con miedo. Y eso me devolvía al centro. Entendí que la batalla ya no era por ganar. Era por no perderme. Por no permitir que mi identidad fuera escrita por otros. Por mostrarle a mi hija, con actos y no discursos, que se puede estar herido y seguir siendo íntegro. Que se puede ser firme sin ser violento. Que se puede amar sin desaparecer. Y mientras esa convicción se afirmaba en mí, supe que la siguiente etapa sería la más peligrosa.
porque cuando la manipulación emocional falla, quienes la ejercen suelen recurrir a algo más explícito. Algo que deje marcas visibles. Algo que obligue a elegir bandos. Yo no sabía aún qué forma tomaría ese golpe. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Ya no me encontraría desprevenido. El ataque final empezó como empiezan siempre las cosas realmente peligrosas, con una mentira pequeña, dicha en el momento justo, a la persona correcta. No lo supe de inmediato. Lo sentí antes de entenderlo. Un cambio brusco en el ambiente, un silencio distinto, miradas que ya no eran solo cautelosas, sino desconfiadas. Algo se había activado. Y cuando la maquinaria se activa, no vuelve atrás. La primera señal fue un mensaje de la escuela. Me pidieron que pasara a conversar sobre algunas preocupaciones. La palabra preocupaciones volvió a aparecer, como un eco venenoso. Cuando llegué, noté que no era una charla casual. Había informes impresos, anotaciones, fechas. Me senté frente a dos personas que me miraban como si yo fuera un caso, no un padre. Me preguntaron cómo estaba emocionalmente, si dormía bien, si me sentía sobrepasado, si había tenido episodios. Episodios. Esa palabra no se usa por accidente. Respondí con calma, pero entendí rápido lo que estaba pasando. Alguien había sembrado dudas, no sobre un hecho concreto, sino sobre mi estabilidad. Y cuando se instala esa sospecha, todo se vuelve interpretable. Una mirada triste se convierte en alarma. Un silencio, en riesgo. Una lágrima, en señal de peligro. Yo no estaba siendo acusado de algo que hice. Estaba siendo acusado de algo que podría hacer. Salí de ahí con el estómago cerrado y la cabeza en llamas. No porque tuviera miedo de perder el control, sino porque entendí la jugada completa. Ya no se trataba solo de narrativa social. Estaban construyendo un respaldo institucional. Algo que no se discute en sobremesas, sino en oficinas. Algo que deja registro. Algo que, una vez escrito, cuesta borrar. Cuando la enfrenté esa noche, no negué. Pregunté. Pregunté qué había dicho. Pregunté a quién. Pregunté por qué. Ella no se alteró. Sonrió con tristeza y dijo que solo estaba buscando ayuda. Que le preocupaba mi bienestar. Que la escuela había notado cosas. Que la niña había dicho algunas cosas. Ahí estaba. Mi hija. Otra vez. Siempre en el centro. Siempre como escudo. Sentí una furia tan intensa que tuve que apretar los puños para no temblar. No por violencia, sino por lucidez. Porque comprendí que el plan final no era excluirme emocionalmente. Era desacreditarme funcionalmente. Convertirme en alguien no apto sin necesidad de demostrar nada. Solo insinuar. Solo sugerir. Solo repetir. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino por estrategia. Empecé a reconstruir todo desde el principio. Fechas, frases, cambios. No para atacar, sino para protegerme. Porque había cruzado el punto en el que la buena fe sirve. Ya no estaba en una crisis familiar. Estaba en un conflicto donde mi rol como padre estaba siendo cuestionado de forma indirecta pero constante. Al día siguiente, mi hija evitó mirarme. No con desprecio. Con culpa. Esa fue la parte más dura. Porque entendí que también a ella la estaban presionando. No con amenazas, sino con responsabilidades que no le corresponden a una niña. Hacerla sentir que hablar conmigo podía causar problemas. Que decir algo incorrecto podía lastimar a mamá. Que mostrar afecto podía generar tensión. Yo no estaba siendo reemplazado. Estaba siendo transformado en un riesgo emocional. Decidí hablar con ella sin rodeos, pero sin cargarla. Le dije que sabía que estaba en medio de cosas grandes. Que no necesitaba elegir. Que no necesitaba proteger a nadie. Que conmigo podía decir lo que quisiera. Me miró con los ojos llenos de algo que no era miedo, era cansancio. Cansancio de una guerra que no había elegido. Y en ese momento sentí algo romperse definitivamente dentro de mí. Porque entendí que el daño ya estaba hecho. No por mí, por ellos. Y que ya no bastaba con resistir en silencio. Tenía que marcar límites claros, visibles, incluso si eso significaba parecer duro. Porque la suavidad había sido usada contra mí. Empecé a documentar todo de forma más consciente. No obsesiva. Precisa. Conversaciones, mensajes,
cambios repentinos. No para usarlos como armas, sino como anclas. Para no dejar que la realidad se diluyera en interpretaciones ajenas. La verdad necesita estructura cuando la mentira se vuelve sofisticada. Ella empezó a mostrarse más tensa, a cometer pequeños errores, a contradecirse, porque cuando alguien cree que ya ganó, baja la guardia. Y yo estaba atento, no para vengarme, para sobrevivir. El primo, por su parte, se volvió casi invisible. Sabía que cualquier exposición ahora era un riesgo. Él había cumplido su función. El resto ya no dependía de él. La presión aumentó. Comentarios indirectos. Sugerencias de evaluaciones. Personas que antes no opinaban ahora preguntaban demasiado. Yo sentía el cerco cerrarse. Pero también sentía algo nuevo en mí, una calma dura. La calma de quien ya perdió lo que más temía perder y, por eso mismo, dejó de ser manipulable. Porque el mayor miedo siempre fue perder a mi hija. Y ya me la estaban arrebatando emocionalmente. No de golpe, no de forma visible, pero lo suficiente como para entender que ceder más no me la devolvería. Solo aceleraría el proceso. Tomé entonces la decisión más difícil de toda esta historia. Dejé de intentar gustar. Dejé de intentar parecer el padre ideal. Empecé a ser el padre real. Presente. Claro. Firme. Incluso cuando eso incomodaba. Incluso cuando eso generaba tensión. Porque entendí algo fundamental. Un padre borrado no protege. Un padre desacreditado no acompaña. Un padre silenciado no existe. La confrontación abierta ya no era una posibilidad futura. Era un hecho en construcción. Yo sabía que pronto habría un movimiento definitivo. Algo que obligaría a tomar partido. Algo que no podría resolverse con silencios ni buenas intenciones. Y mientras caminaba hacia ese punto sin retorno, con el corazón golpeando fuerte pero la mente despierta, acepté la verdad más dura de todas. Esta historia ya no era sobre salvar una familia. Era sobre salvar mi lugar como padre antes de que fuera legalmente cuestionado, emocionalmente anulado y narrativamente enterrado. La última jugada estaba cerca. Y esta vez, no pensaba reaccionar. Pensaba actuar. El último movimiento no fue ruidoso. No hubo gritos, ni amenazas explícitas, ni escenas dramáticas que pudieran señalarse con el dedo. Fue algo mucho más peligroso, una decisión tomada sin mí, comunicada como si fuera inevitable. Me enteré por terceros, siempre por terceros, como todo lo importante en esta historia. Decían que era lo mejor, que así todos podrían estar más tranquilos, que la niña necesitaba estabilidad. Palabras grandes otra vez, usadas para cubrir un acto pequeño pero devastador, estaban intentando redefinir mi lugar de manera oficial. No fue un papel aún. No fue un documento firmado. Fue una conversación avanzada, una intención instalada, una puerta abierta hacia algo irreversible. Y en ese momento, por primera vez desde que todo empezó, dejé de sentir miedo. Sentí claridad. Una claridad brutal, limpia, que no dejaba espacio para la duda. Si no actuaba ahora, no habría después. No reaccioné de inmediato. No enfrenté a nadie esa noche. Me senté solo, en silencio, y dejé que todo se acomodara dentro de mí. Pensé en el hombre que había sido al comienzo de esta historia. El que creía que el amor se demostraba aguantando. El que confundía paciencia con entrega total. El que pensaba que ser correcto bastaba. Ese hombre ya no existía. No porque estuviera roto, sino porque había entendido algo que duele aprender. Hay personas que no buscan diálogo, buscan rendición. Al día siguiente pedí hablar con mi hija. A solas, sin intermediarios, sin explicaciones previas, sin discursos preparados. Cuando entró, la vi tensa, alerta, como si esperara una escena. Yo no le di eso. Me senté frente a ella y le hablé como nunca antes. No desde la defensa, no desde la culpa, desde la verdad. Le dije que la amaba. No como frase automática, sino explicándole por qué. Le dije que nada de lo que estaba pasando era culpa suya. Que no tenía que proteger a nadie, ni cargar con decisiones de adultos. Que yo no era perfecto, pero que siempre había estado ahí, incluso cuando no sabía demostrarlo bien. No le pedí que eligiera. Le pedí que sintiera, que recordara, que confiara en lo que había vivido conmigo,
no solo en lo que le habían contado. Ella lloró en silencio. No un llanto escandaloso. Un llanto contenido, agotado. Y en ese llanto vi algo que no había visto en mucho tiempo, a mi hija. No a la versión cuidada, no a la mediadora, no a la niña entrenada para no incomodar. A mi hija real, cansada de sostener una historia que no entendía del todo. No hubo promesas. No hubo reconciliación inmediata. Pero hubo algo más fuerte, honestidad sin manipulación. Y eso, aunque no lo sabíamos en ese momento, cambió todo. Cuando ella se fue a su habitación, entendí que ya no podía seguir jugando a la defensiva. Hice lo que tenía que hacer. No para atacar, para proteger. Busqué orientación. Dejé constancia. Puse límites claros, formales, sin dramatismo. No expuse. No acusé. Me posicioné. Porque había aprendido que el silencio había sido interpretado como consentimiento, y yo ya no consentía ser borrado. Ella reaccionó como esperaba a alguien que pierde el control. Primero incredulidad, luego indignación, después victimización abierta. Por primera vez levantó la voz. Por primera vez dejó caer la máscara frente a otros. Y ese fue su error. Porque cuando alguien que se presenta como serena y razonable se desborda, deja rastros. Yo no hice nada para provocar eso. Solo dejé de amortiguar. El primo desapareció definitivamente del centro de la escena. Ya no servía. Ya no aportaba. Nunca había sido más que un accesorio narrativo. Su silencio fue tan rápido como su lealtad había sido frágil. Y con su salida, el relato perdió una pieza importante. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Hubo tensión. Hubo ajustes. Hubo miradas duras. Pero algo había cambiado de forma irreversible. Yo ya no era el hombre al que se podía desplazar sin consecuencias. Ya no era el padre simbólico. Era un padre presente, consciente, firme, no perfecto, real. Mi hija empezó a acercarse de nuevo, despacio, con cuidado, como quien vuelve a un lugar que le dijeron que era peligroso, pero descubre que no lo es. No recuperamos todo de golpe. Y quizá nunca lo hagamos. Pero recuperamos algo esencial, la posibilidad de construir nuestra relación sin intermediarios. Con el tiempo, la narrativa empezó a mostrar grietas. No porque yo la atacara, sino porque no podía sostenerse sola. Las contradicciones aparecieron, las versiones cambiaron, y las personas que antes asentían comenzaron a callar. Porque la verdad no siempre necesita imponerse. A veces solo necesita tiempo para que la mentira se canse de sostenerse. Hoy no soy el hombre que empezó esta historia. Tampoco soy el monstruo que intentaron construir. Soy alguien que fue empujado al borde y decidió no saltar. Alguien que entendió que amar no es desaparecer, que ser padre no es pedir permiso, que la dignidad no se negocia para conservar migajas de afecto. Perdí cosas. Sí, perdí una imagen. Perdí una versión cómoda de familia. Perdí la ilusión de que hacer lo correcto siempre es suficiente. Pero no perdí lo más importante. No perdí mi voz. No perdí mi lugar. No perdí la capacidad de mirar a mi hija a los ojos y saber que, incluso en medio del caos, elegí no traicionarme. Porque al final, esa fue la traición más peligrosa que intentaron empujarme a cometer, traicionarme a mí mismo para que otros pudieran sentirse en paz. Y esa traición, nunca la acepté.